palabra de una vez, le invito a que vaya conmigo al libro de Hechos, capítulo 1, verso 3. Dígale a la persona que está a su lado: tú eres un portador del reino de Dios. Así se llama la palabra de hoy. Somos portadores del reino de Dios. Hechos capítulo 1, verso 3 dice: a quienes también, después de haber padecido, hablando la palabra acerca de Jesús, después que fue crucificado, dice, después de haber padecido, se presentó vivo, ¿no? Después que resucitó, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y es esta palabra tan poderosa, ¿no? Dice aquí en las Escrituras que Jesucristo, después de resucitar, se le presenta a través de muchas pruebas, se les aparece durante 40 días a los discípulos y a las personas, hablándoles acerca del reino de Dios. Qué importante cuando nosotros leemos en la palabra que no solamente el Señor habló del reino de Dios los 3 años y medio de su ministerio, donde constantemente decía: el reino de Dios se ha acercado, el reino de Dios se ha acercado. Jesucristo fue el precursor de esa palabra y que le hablaba a las personas de que el reino de Dios se había acercado. Dice la palabra que luego que Él regresa resucitado, cuando Él se le aparece a los discípulos, resulta que Él siguió hablando, dice la palabra, del reino de Dios. Eso nos debe llamar mucho la atención a nosotros, porque si el Señor Jesucristo le parece de gran importancia hablar del reino de Dios, quiere decir que para nosotros también debe ser muy importante. Tiene que haber un significado, tiene que haber un poder en esa palabra, tiene que haber algo sobrenatural, algo que nos indique que realmente hablar del reino de Dios es importante, necesario, y es para nosotros una de las cosas que tenemos que tener bien claro. Les decía que somos portadores de Dios. Cuando la gente habla del reino de Dios, generalmente se refieren como si fuera un tema doctrinal, como si fuera un concepto o algo que debemos aprender. Decimos reino, pero muchas veces no sabemos su real significado. Cuando nos vamos a la Escritura, nos damos cuenta que el reino, o la palabra reino, el reino de Dios no puede ser visto como un punto dentro de la doctrina cristiana, sino tiene que ser parte de nuestra vida, debe ser nuestra esencia. De hecho, cuando una persona vive con una mentalidad de reino, tiene una visión amplia en su vida, tiene una visión amplia para vivir y en lo que hace. Es una persona de visión, es una persona que sabe que está en una posición, pero sabe que puede ir a más. Es una persona que sabe que se puede expandir, que puede crecer. Cuando tenemos mentalidad de reino, hay expansión, hay crecimiento, hay avance. ¿Por qué? Porque el reino de Dios continuamente está en movimiento. El reino de Dios continuamente está en avance, de victoria en victoria, de crecimiento en crecimiento. Nunca está estático. El reino de Dios siempre está en continua movilización. Porque Dios no se para, Dios siempre está trabajando en función del beneficio de sus hijos. Entonces el reino de Dios es poderoso y nosotros como hijos del Eterno, del Señor, tenemos que pensar y tenemos que vivir conforme a ese reino para que podamos disfrutar de todas las bendiciones que Dios tiene para nosotros. Entonces, entendemos en esta hora que el reino de Dios no es un concepto doctrinal, sino que es parte de nuestra vida. Por eso que nosotros cuando nos dirigimos al Señor y hablamos de nuestras cosas aún personales o lo que Dios nos ha dado, decimos, bueno, mi negocito, mi empresita, mi cosita, porque a veces no sabemos que realmente Dios no nos ha llamado
para cositas chiquiticas y diminutas, sino que Dios tiene aún más para nosotros, pero conforme a nuestra fe, conforme a la identidad aún que podamos tener como hijos de Dios, conforme a nuestro a lo que nosotros recibamos y entendamos de lo que es el reino de Dios. Así es como vamos a vivir, o de esa manera es que viviremos y practicaremos lo que hagamos en nuestra vida. Por eso que es tan necesario que nosotros el día de hoy entendamos que el reino de Dios va mucho más allá de lo que nosotros podamos aún pensar. Fíjense que la Biblia dice en Mateo 6:13, hay otra palabra que es la oración del Padre Nuestro, y se le dice así porque comienza como Padre Nuestro. Y es de verdad que un pasaje modelo, porque cuando usted lo lee, se da cuenta que es un modelo de traer el reino de Dios a la tierra. Cuando usted lee con cuidado esa oración, se da cuenta que es una oración completa, donde Jesucristo nos enseña cómo debemos traer el reino de Dios, o lo que está en el reino de Dios, o los derechos, los beneficios, los privilegios que tenemos como hijos de Dios, traerlo aquí en la tierra. Y fíjense que al final de esa oración dice Jesucristo, dice en Mateo 6:13, tuyo es el reino. Así cierra Jesucristo la oración modelo, diciéndole al Padre, tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Ya conmigo, siglos. Por todos los siglos. Amén. Ahora, cuando usted entiende y usted esta palabra entra en su ser, y usted declara esta palabra con convicción de que la gloria es de Dios, el reino es de Dios y el poder es de Dios, usted vivirá diferente. Usted no vivirá en depresión, en preocupación, en angustia, en tristeza, en incertidumbre, porque usted sabe que si de Él es el poder, de Él es la gloria y de Él es el reino, bueno, Él lo tiene todo. Quiere decir que yo soy su hija y yo sé que Él me va a proveer, Él va a derramar lo que quiere en mí, Él va a bendecir mi vida como Él quiera, Él me procesará como Él desee, porque simplemente de Él es todo. Entonces, ¿en qué yo me tengo que preocupar realmente? ¿Y en qué yo tengo que prestar mi mayor atención con respecto a mi vida? Vivir conforme al reino de Dios, porque el reino de Dios tiene 3 ámbitos muy importantes que quiero compartir con ustedes, y en las cuales nosotros tenemos que tenerlo bien presente, porque estos 3 ámbitos de Dios es donde se demuestra la supremacía del Señor, es donde se demuestra la soberanía de Dios. Uno de los primeros ámbitos del Señor es el reino. El reino es el gobierno de Dios, el gobierno de los cielos. Cuando usted habla de reino, está hablando del gobierno de los cielos. Eso significa que nosotros tenemos que vivir conforme a los principios de Dios. El gobierno de Dios tiene principios, tiene una constitución, que es la palabra, tiene mandamientos, tiene una forma de vivir, y nosotros tenemos que vivir conforme al gobierno de Dios. Por eso que una de las cosas que Dios hace, luego que nosotros aceptamos a Cristo, Él nos enseña a vivir conforme a sus estatutos y conforme al gobierno al cual nosotros ahora representamos. Entonces, eso es uno de los ámbitos de Dios, su reino, su gobierno de autoridad. Otro de los ámbitos de Dios es su poder. Cuando usted conoce el poder de Dios, se da cuenta de que el poder de Dios es la habilidad del cielo, es la habilidad que Dios le ha dado a usted para moverse, para operar en este plano terrenal. Por eso usted tiene la autoridad dada por Jesús de orar por los enfermos, de echar fuera demonios, de libertar al cautivo. Es una habilidad que hemos recibido nosotros los hijos de Dios para operar en este plano terrenal y poder cumplir la encomienda que se nos ha dado, que es predicar la palabra y llevar el evangelio de Jesucristo.
Entonces, nuestra identidad o quiénes somos nosotros no es básicamente, necesariamente, o no es tan sencillo como que yo soy el cristiano que va a la iglesia y me siento en una silla, sino que hay una ciudadanía que hemos recibido a través del arrepentimiento y a través de nacer de nuevo. Nacimos de nuevo, dice la palabra, en el Espíritu. Y cuando usted nace de nuevo en el Espíritu, el gobierno de Dios, el reino de los cielos, ahora se hace presente en su vida. Y es por eso que comienza usted a hacer cambios gloriosos en su vida. Lo que usted hacía antes, que sabía que no estaba bien, usted comienza a rechazarlo. Usted ya no quiere seguir haciendo aquello que usted hacía antes, porque usted ahora quiere aprender y quiere moverse conforme al gobierno del Padre Celestial. Ya el Espíritu Santo habita en su ser. Entonces ya no queremos vivir conforme a este sistema, queremos vivir conforme al reino de Dios. Y por eso que cuando estamos siendo tentados de hacer algo que no forma parte del gobierno celestial, nos apartamos, nos sentimos mal, no queremos, los rechazamos, porque simplemente nosotros hemos nacido del Espíritu, hemos tenido un nuevo nacimiento en el Señor. Entonces, estos tres ámbitos, el reino de los cielos, el poder de Dios y esa gloria, que es otro de los ámbitos que tiene que ver con la atmósfera espiritual que nosotros, o la atmósfera del cielo, que se hace presente cuando la gloria de Dios está manifestada. Yo no sé si usted le ha pasado, a todos nos ha pasado, cuando usted llega a un lugar, posiblemente cuando llegó a la casa del rey, estábamos aquí y usted sintió en su ser, aún físicamente lo puede sentir, como que hay una atmósfera diferente, porque es realmente una atmósfera que ha sido creada, una atmósfera espiritual. La gloria de Dios es una atmósfera que se manifiesta cuando el nombre del Señor es exaltado. Es su misma presencia. Y sabe, nosotros hemos sido diseñados para cohabitar, para sumergirnos en esa gloria de Dios. Porque el Espíritu Santo está en nosotros. Y esta atmósfera del cielo es la que nosotros tenemos que aprender a vivir, aprender a movernos, y es la que tenemos que propiciar día a día en nuestra vida. Que la presencia de Dios podamos nosotros sentirla, podamos nosotros provocarla, y que ella se mantenga siempre. Por eso que cuando la gloria de Dios está en un lugar, ocurren milagros. Cuando la gloria de Dios está en un lugar, ocurre lo sobrenatural. Porque la gloria de Dios, como el reino de Dios y como el poder de Dios, es sobrenatural. Por eso cuando usted va a un lugar, o cuando usted es una persona entendida, cuando usted como ciudadano del reino de Dios es una persona que sabe quién es una persona que sabe que es un hijo de Dios y que no es un cristiano que está por allí, que va a la iglesia de vez en cuando, no, sino que usted sabe quién es. Soy un hijo de Dios, pertenezco al reino celestial. Mi gobierno no es de este mundo, como dice la palabra del Señor. Entonces, estos tres ámbitos no pueden realmente existir solos. Ninguno se independiza del otro, porque el reino de los cielos está en nosotros. El poder de Dios es la habilidad que tenemos para actuar en el nombre de Jesucristo, y la gloria de Dios es la atmósfera que nosotros tenemos que acostumbrarnos a vivir en ella, que tenemos que cada día llenarnos más del Señor para que su presencia nos pueda abarcar completamente. Y seamos hombres y mujeres que no se dejen llevar por un sistema, por una situación, y que caigamos y nos rindamos solo porque algo está sucediendo, sino porque ya yo sé realmente quién soy, y no permitiré que las circunstancias de este mundo me venzan, porque sé que mi propósito, mi identidad es mucho más que aún lo que yo puedo estar viviendo. Ahora, cuando yo vivo en este plano terrenal y todo lo veo en lo natural, ahí sí viene la preocupación,
ahí sí viene la depresión, la angustia. Pero cuando yo sé quién soy, como en esta mañana, esta tarde, usted tiene que salir de este lugar sabiendo quién es, sabiendo de que el Señor es poderoso y que usted es un ciudadano de un rey todopoderoso. Entonces ya usted no puede pensar diferente. Ya no puede decir, bueno, ya va, yo voy a abrir mi negocito a ver cómo me va. No, ya usted está, voy a abrir mi negocio porque sé que Dios va a abrir las ventanas de los cielos, me va a bendecir, me abrirá las puertas y yo tendré victoria porque soy hijo de Dios. Ahora fíjense bien, este regalo, esta bendición, esta herencia que tenemos como hijos de Dios y como ciudadanos del reino de Dios, no es algo que nos merecemos. Es algo que lo recibimos a través del sacrificio de Jesucristo. Por eso que el sacrificio de Jesús nos completa, nos llena, es la bendición más grande que nosotros pudimos haber recibido. Porque todo lo que nosotros somos, lo que tenemos, lo que podemos hacer en esta tierra, en el nombre de Jesucristo, se lo debemos a Él. Amén. Y por eso que funcionamos en un sistema sobrenatural. Por eso que la enfermedad, el cáncer, el dolor, todo aquello que nos molesta, todo aquello, la oscuridad que pueda haber en nuestros hogares o en la casa o en la empresa, no hay funcionamiento, no hay movimiento, las cosas están paralizadas, están paradas. Son momentos que yo tengo que romper en el nombre de Jesucristo. Tengo que decir, ya va, yo soy una hija de Dios, soy de una ciudadanía celestial. Esto no es lo que pertenece a mi vida. Porque fíjense algo, la palabra dice que dice la palabra, venga a nosotros tu reino. Y yo quiero que leamos esa palabra tan importante. Fíjense que dice el Señor y cierra diciendo, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra, dice el Señor. Es decir, que yo tengo que traer la voluntad de Dios a mi estado natural y terrenal. Porque en la oración modelo Jesucristo dijo, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Entonces, en mi intercesión, en mi oración, tengo que decir, Señor, que se haga tu voluntad, así como en el cielo, también aquí en mi vida, en mi hogar, aquí en mi casa, aquí con mis hijos, que se haga tu voluntad, la que está en los cielos. Ahora una pregunta, ¿en los cielos hay crisis? ¿En los cielos hay escasez? ¿En los cielos hay imposibilidades? No, el cielo lo tiene todo. Por eso que usted vivirá conforme a lo que usted crea que le pertenece. Entonces ya usted tiene que interceder y orar diferente. Tiene que decir, Señor, que se haga tu voluntad, así como en el cielo. En el cielo no hay enfermedad, en el cielo no hay escasez, en el cielo no hay pobreza, en el cielo no hay esto y lo otro, Señor. Y por eso que yo declaro en esta hora, Padre amado, que se hace tu voluntad en mi vida, así como es en el cielo. Y usted comienza a avanzar en esa fe. Comienza a avanzar y caminar en esa palabra. Y usted se dará cuenta cómo el Señor comenzará a abrir. Porque el Señor no va a quedar mal con su palabra. Pero tiene que ser una fe inquebrantable y una fe consistente. En que yo diga, Señor, yo creo en ti. Y el Señor va a decir, no, yo tengo que cumplirle a mi hijo. Porque Él está hablando según lo que yo le he enseñado. Él está hablando conforme a los principios de mi reino. Él está hablando un idioma que yo estoy entendiendo. Ahora, el Señor no entiende el idioma de la queja. Eso no es un idioma que Dios va a entender. Eso es un idioma que lo va a entender Satanás y te va a decir, si es verdad, tú eres un fracasado, tú no sirves para nada, tú no vas a poder. Tú no lo vas a poder lograr. Ahí sí te da el enemigo una cantidad te da un escenario completo de fracaso. Porque él siente, ay no, porque yo no puedo, porque yo soy inútil, porque no lo voy a lograr, porque yo no soy nadie, y por qué a mí, y por qué Satanás te va a decir, sí, es verdad, porque tú eres un fracasado, porque tú no puedes nada.
Ese idioma sí lo entiende Satanás, pero el idioma de Dios es la fe. Por eso que el Señor nos enseñó y insistentemente nos dijo que tenemos que vivir por fe, porque para poder vivir para con Dios y para poder recibir todo lo que el Señor tiene para nosotros, tenemos que vivir no por lo que nuestros ojos ven, sino tenemos que vivir por fe, creyéndole a Dios, hablando como Él, hablando lo imposible para que se haga posible, hablando la palabra de Dios y viviendo conforme a sus principios. Entonces el Señor quiere que nosotros vivamos en un ámbito totalmente diferente al que posiblemente estamos acostumbrados. Un ámbito donde todo es un fracaso, donde todo es una imposibilidad. No, Dios quiere que vayamos a un nuevo nivel en esta tarde, en donde sepamos quiénes somos en Cristo Jesús, en donde sepamos dónde estamos parados, en que no estamos viviendo una vida de cristianos allí y bueno, y yo soy cristiano y yo voy a la casa del rey. No, sino que ya usted tiene identidad, usted tiene propósito, tiene destino, sabe quién es, sabe lo que le pertenece, sabe cuál es su herencia, sabe quién es su padre, sabe el poder en el cual se manifiesta. Tiene identidad, tiene habilidad del cielo, que es el poder de Dios. Y tiene la gloria de Dios en su vida, que es su misma presencia. Y ahí es cuando el Señor nos dice: ¿habrá algo imposible para mí? ¿Habrá algo imposible para aquel que cree? No hay nada difícil para aquel que cree. Por eso que en tiempos de dificultad, en tiempos de crisis, el entendido avanza. El entendido ve la gloria de Dios. El entendido de quién es hace surcos. El entendido que en Él abre los cielos. El entendido de quién es no permite caer en fracaso. Y si en un momento dado se cae, porque todos podemos caer, yo me he caído muchas veces, pero el entendido de quién es se levanta. Se levanta porque sabe para qué ha sido llamado, porque sabe de quién es hijo, porque sabe quién es. Entonces, como hijos de Dios, no podemos estar todo el tiempo viviendo de fracasos y con mentalidades de jornaleros o mentalidades de que no tenemos nada. No, porque Jesucristo pagó un gran precio en la cruz para que nuestra mentalidad sea diferente, tengamos una mentalidad de reino, sepamos quiénes somos, tenemos valor. Usted tiene valor en Cristo Jesús. Tanto valor tiene usted que Jesucristo dio su vida para darle salvación. Entonces decir nosotros no sirvo, no puedo, yo no sirvo para nada, eso es pecar, eso es difamar, eso es decir una mentira del diablo, porque usted tiene valor en Cristo Jesús, que se lo dio la cruz del Calvario, que se lo dio Jesús al dar su vida por usted y por mí. Entonces, Romanos capítulo 14 también nos da una palabra allí poderosa. El reino de Dios, según lo que nos enseña la palabra, es el gobierno invisible de Dios. Es un gobierno espiritual que está dentro de usted. Por eso que cuando usted se va de aquí, este lugar, aquí está la gloria de Dios. Yo sé que está su presencia, aquí hay una atmósfera creada y siempre está en el ambiente. Pero cuando usted se va de este lugar, usted se lleva el reino de Dios también. Cuando usted se va para su casa, usted es portador del reino de Dios. ¿Quiere decir eso? Bueno, que el reino de Dios está sobre su vida, el poder de Dios está sobre su vida y la gloria de Dios está sobre su vida. Entonces usted es una persona completa, capaz para seguir adelante, para hacer todo lo que Dios le ha encomendado. Porque usted comienza a caminar en fe, y entonces Dios viene y se comienza a mover de una forma sobrenatural. ¿Por qué? Porque también dentro de las características del reino de Dios es que es sobrenatural. Por eso que usted puede moverse en un ámbito más allá de lo físico, terrenal y de lo natural. ¿Qué es sobrenatural? Más allá,
superior que lo natural. Y Dios quiere que usted se mueva en lo sobrenatural. Por eso cuando hay enfermedad en su vida, en su familia, en sus hijos, cuando hay puertas cerradas, cuando hay situaciones complejas, cuando hay dificultad, cuando hay problemas, cuando hay estancamiento, cuando están las puertas todas cerradas, usted tiene que empezar a obrar, a vivir, a clamar, a interceder, a caminar como un hijo de Dios, como un hijo heredero, como un hijo de ese Padre eterno que le ha dado tantos beneficios. Ahí vemos el famoso texto de la palabra cuando Pedro iba a caminar sobre las aguas. ¿Usted cree que si Pedro estuviera viviendo en el nivel físico, natural, él hubiera podido caminar? No, porque hay una ley de la gravedad allí que se hubiera manifestado. Pero como él decidió creerle a Dios, aún en ese pequeño momento que tuvo, él pudo ver y experimentar lo sobrenatural de Dios. Por eso, que aunque tu condición sea de una manera, a través del reino de Dios, a través de lo sobrenatural de Dios, esa circunstancia Dios la puede invertir. Esa circunstancia Dios la puede transformar. Esa circunstancia puede ser cambiada por el poder de Dios. Pero ¿hay alguien que le crea a Dios? ¿Hay alguien que le crea a Dios? ¿Hay alguien que está posicionado en qué reino y en qué lugar pertenece? Así tenemos que vivir, porque el reino de Dios es sobrenatural. Dice la palabra acá en Juan capítulo 18, verso 36. Dice Jesús: mi reino no es de este mundo. Si mi reino, es decir, mi gobierno no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, me defenderían. Pero mi reino, dice Jesús, no es de aquí. Amén. Entonces, entender este principio nos permite a nosotros aún ir por encima de todo aquello que nos pueda estar afectando. El reino de Dios no es de este mundo. Por eso que a mí me pertenece la sanidad, a mí me pertenece la bendición de Dios, porque eso no es lo que está en el cielo, porque son principios. Entonces el Hijo de Dios tiene que caminar conforme a los principios de Dios, en la fe, en la obediencia, en el amor, en la paz, en el esfuerzo, en la valentía. Cuando Dios ve que uno de sus hijos comienza a caminar en esos principios, entonces viene el respaldo de Dios. El mundo espiritual comienza a trabajar a tu favor. Ahí es cuando el Señor te dice: ¿habrá algo imposible para mí? Ahí es cuando el Señor te vuelve a decir: nada es imposible para el que cree. ¿Estás entendiendo, amada iglesia, el nivel espiritual que Dios te quiere llevar? Fíjense, aquí hay otra palabra que quiero compartirles. Vamos a Romanos 14, verso 17 dice: porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Entonces, aprender a vivir conforme a los principios del reino de Dios en mi vida me dará la victoria. Me dará la victoria en medio de la dificultad. Me dará la victoria en medio de lo que no hay, en medio del proceso. Por eso que usted nunca puede pensar que usted es un fracaso. Usted nunca puede pensar que usted no sirve para nada. Usted tiene que pensar como Dios piensa de usted. Cuando usted comience a pensar como Dios, como Él piensa de usted, usted comenzará a vivir en otro nivel, en victoria. Se comenzará a expandir. Y eso es lo que Dios quiere. En medio de la nada, el Señor se glorificará en tu vida. Porque es que Él no va a dejar de cumplir su palabra porque no haya. La palabra de Dios se cumple en cualquier momento, en cualquier situación, siempre y cuando haya alguien que le cree. Usted puede estar viviendo en una posición estrecha, muy estrecha, o está alrededor de una situación muy estrecha, pero en medio de esa estrechez, allí se va a manifestar el Señor, si usted le cree a Dios.